No, lo que pasa es que además la propuesta que hacíamos en los conciertos beat, que ahí fue cuando yo empecé a cantar, era muy irreverente, pero ojo, era irreverente en el teatro más solemne del Uruguay y muy bien ejecutado, muy bien tocado, porque que fue irreverente no quería decir que hiciéramos mala música, al contrario, lo que hacíamos lo hacíamos con gran prolijidad y con gran calidad. Pero era una propuesta divertida, diferente, y viste que en el Uruguay lo diferente o lo cuesta que entre. A pesar de que los conciertos beat se llenaron y tuvimos críticas siempre excelentes de toda la prensa, desde el diario El País hasta Marcha, en aquella época. Y cuando Pero, decís... Sí, dime. no digo, Pedro, a mi padre le costó como 2 conciertos más o menos. Bueno, lo domaste en poco tiempo. Sí, no, lo que pasa es que la música es la que doma. Ah, claro, bien ahí, bien ahí. La música es la protagonista. ¿Cómo es eso de dijimos, hicimos? ¿Quiénes estaban contigo en esa propuesta artística en tus primeros años, Diane? Bueno, yo lo primero que hice cuando me invitaron a cantar en los conciertos beat, que dije que sí, porque me parecía divertido, lo primero que hice fue darme cuenta que yo no podía acompañarme a mí misma para cantar bossa nova y canciones francesas, creo que se cantaban en esa época. Entonces salí a buscar a alguien que me acompañara, fundamentalmente un guitarrista y algo más, un trío. Y ahí fue como estuve averiguando quién me podía acompañar, y me avisaron que había un cuarteto en el bar de un hotel en la Plaza Cagancha, y fui y me encontré con Manolo Guardia, Mateo, Antonio Lagarde, el Lobo Lagarde, el hermano Lobito, y Galetti, nada menos y nada más. Y bueno, yo no necesitaba piano, necesitaba un trío, y me quedé con Mateo, Galetti y Antonio. O sea que empecé con un tremendo equipo, empecé mejor imposible. ¿Jugaste en primera Yo conocí a Mateo, sí, empecé con primera división. Y ahí lo conocí a Mateo, le dije la idea que había, me dijo, sí, dale, vamos. ¿Dónde vivís? Vino a mi casa, empezamos a ensayar, armamos el trío y funcionó. Y seguimos tocando hasta que Antonio se fue a vivir a Europa, Galetti se fue también a Europa, y Mateo en esa época forma el quinto. Cuando Galetti y Antonio se van, aunque el quinto, Antonio Lagarde todavía lo integró. Pero, porque Mateo primero tenía otro grupo llamado Los Malditos. Sí. Bueno, después de Los Malditos, forma el quinto, con el cual canté pilas también. ¿Con quién dijiste, perdón? No, que con el quinto canté muchísimo también. Sí, el quinto estaba Rada, ¿y quién más? Mateo, obviamente, ¿no? Mateo, Rada, en el bajo estaba Antonio Lagarde, y cuando Antonio se va... ¿Estaba Urbano? Estaba Urbano después. Uh-huh. Estaba Miguel Matos en guitarra y Walter Cambón, uh-huh, y Luisito Sosa en batería. ¿Cómo sonaba esa banda, Oh, tremenda. Era maravilloso. Todavía escucho las canciones del quinto, tiene una vigencia impresionante. ¿Y a qué debes Era también, bárbara. hablando de vigencia, ¿no? ¿Cuál es qué sucede cuando las cosas trascienden así, tipo, después de tantísimos años y se convierten en clásicos? ¿Qué es lo que sucede qué es lo que pasa cuando una obra se convierte en clásica, ¿no? ¿Qué elementos? No sé si están así, sí. No sé si soy tan clásica. A mí lo que me parece, uno se sorprende. Porque nosotros cuando hacíamos los conciertos beat o cuando grabábamos, lo hacíamos en una boa, como se decía, porque nos gustaba lo que estábamos haciendo, pero no pensamos que íbamos a trascender, ¿entendés? Nosotros lo hacíamos ahí. Entonces eso tenía una gran espontaneidad. Tenía una cosa de no estar... la palabra marketing no existía en esa época. No estábamos condicionados al marketing o a trascender. Incluso grabábamos para sellos artesanales, como fue De la Planta, que es un sello que lo inventó Carlos Piris, con una buchalca, para tener un registro de la música uruguaya. Pero nadie pensaba en que íbamos a trascender y íbamos a ganar un Grammy. O sea, todo lo que la gente se imagina ahora, en esa época, nada. Nosotros hacíamos la música para pasarlo bien y disfrutábamos y nos gustaba. Y encima
al empezar a irnos bien, nos empezaron a convocar, a pagar. Mateo ya trabajaba en un club nocturno y vivía de eso. Antonio Lagarde y Galetti también, pero los que éramos solistas no habíamos pensado de ganar un dinero y poder incluso pensar en vivir de eso. Entonces nos convertíamos, entre comillas, en profesionales músicos, pero con un gran disfrute, ¿por qué no? No tiene por qué haber un abismo entre el disfrute del músico y el poder sobrevivir con lo que hace. Y tuvimos, bueno, esa época, que te digo, fue una época muy linda, muy espontánea, convocábamos y empezamos a disfrutar haciendo lo que nos gustaba y viviendo de eso. Sí, que no era poca cosa, ¿no? No, porque fíjate que los canales de televisión, por ejemplo, en los programas que nos convocaban, que eran muchos, pues estaba la gente en Canal 5, gente joven en Canal 4, después había en el también, Canal 4 también, estaba Discodromo en Canal 12. Por cantar nos pagaban, ahora pasa al revés, la gente va a un canal de televisión a promocionar, suponete, el show del miércoles que viene, cosa que yo no hago, y te piden que cantes gratis. Entonces el programa cierra contigo tocando gratis, aunque le pagan a lo que hace la publicidad, le pagan al carpintero, le pagan al microfonista, le pagan al iluminador, y el que está ahí, como está promocionando su show, no le pagan nada. Claro. Nombraste Discodromo. ¿Cómo fue tu pasaje por allí, por ese enorme programa conducido por Rubén Castillo, el querido Rubén Castillo, que siempre está en el recuerdo? El gran Rubén Castillo, que supo hacer un programa de radio y de televisión, el programa de radio toda la tarde y un programa de televisión los domingos, al menos 2 horas, todo con música uruguaya. Está todo dicho. Era impresionante la visión de Rubén Castillo y el respeto y la promoción de la música uruguaya es brutal. Aparte era una variedad musical porque estaban todos los géneros. Es verdad. Había folclore, había tango, había pop, había candombe beat, o sea, todo lo que fuera música buena, uruguaya, se hacía en Discodromo. Es importante eso, ¿no? Lamentablemente sí. No hay programas de música ahora. La gente, por ejemplo, en Canal 5, que era Bergeré con Bonardo, eran programas, paneles de discusión, como siguen habiendo ahora, pero entre tanda y tanda había un tema en vivo, tocado por, suponete, yo con el quinto, pero no estábamos cantando gratis, nos convocaban, nos pagaban, es decir, había un respeto por lo que vos hacías. Claro. Hace un ratito dijiste una frase que para mí puede ser el título de algún disco, ¿no? Mateo y yo. Yo creo que le viene fenómeno algún trabajo que se te ocurra más adelante para compartir con todos nosotros algo de eso que esté por allí encajonado. Mira, eso ya lo hicimos con Piris. Hay un disco que sacamos en el 98. Nosotros esperamos 8 años con Piris a que bajara la ola después de la muerte de Mateo, porque Mateo fue un tipo que fue muy despreciado por mucha gente. Y de golpe, cuando se murió, como dijo el corto, la muerte es el mejor sponsor, de golpe todo el mundo era amigo de Mateo. Y todos homenajeaban a Mateo. Los que vivimos al lado de Mateo, y yo que viví por los primeros años de Mateo compositor en español, etcétera, sabemos que no era tan así. Entonces yo esperé a que bajara la ola en el 98 con Piris, que Piris, lo que tenía Carlitos Piris era que en aquella época nos grababa todo, los conciertos beat los grababa, todo lo que hacíamos lo grababa, y él era el que nos grababa los playbacks para ir a cantar a Discodromo o a la gente, a todos los programas que te mencioné. Y eso él, además de que lo guardó, tenía la prolijidad de darte una copia que yo mantuve lo que pude. Después en el exilio mi mamá mantuvo o me mandó las cintas, etcétera. Y sacamos un disco que se llama Inéditas Diane de Noir Eduardo Mateo, donde hay un poco todo eso. Hay algunos temas en vivo en los conciertos beat
y hay otras grabaciones que se hacían justamente para estos programas de televisión. Muchos de ellos con el Quinto, o con Los Malditos. No sé, eso ya... Hay una parte, ¿no? Hay más partes todavía de Mateo y yo. Podría haber un segundo disco, pero... Claro, y que se llame así. Claro, Mateo y yo, bis. Claro, ya tenés el título, bis, segunda parte, ¿no? 2. Sí, yo Sí. les aclaro a los queridos oyentes que están enganchados allí, que son un montón, ¿no? Piri, ¿cuánto es Piri? Digo. Mirá, casi, mira, más de 1000 personas que están compartiendo con nosotros esta maravillosa entrevista contigo, Diane Denoir, con ese halo de misterio que siempre se generó, porque yo dije, ¿quién es esta preciosa voz que me susurra al oído? Ayer te vi, o esa tristeza, o mejor me voy. ¿Por qué me seduce tanto esta voz y quién es? Bueno, Y muchas gracias. sí. No, el que te sedujo con Ayer te vi fue Rada. La mía es la de Mateo y Hoy te vi. Ah, y hoy te vi, sí. Y hoy te vi, sí, perdón, y hoy te vi. Ayer te vi de No, que Rada. Ayer te vi de Rada es buenísimo tema, divino tema. Sí, Pero la compuso el negro, no Mateo. tenés razón. Bueno, y hoy te vi. Pero bueno, esa voz que me llegaba al corazón, ¿viste? Digo, ¿cómo es esto? Y siempre hubo en torno a ti un halo de misterio, de cosa, como que no se sabía quién cantaba, no se conocía tu nombre. ¿Qué pasó contigo, Diane? Yo ese misterio, la verdad que no sé de dónde viene. Lo que sí, puede ser que, bueno, hubo una carrera trunca, ¿no? Yo me fui cuando empezó la dictadura. A mí me habían marcado, yo había firmado cosas contra torturas, yo estaba en la lista de los 100 intelectuales con el Frente Amplio, yo había cantado en Canto por la Libertad en el Palacio Peñarol con Nacha Guevara, Favero, etcétera, que no les había gustado. Una vez me detuvieron y me echaron en cara ese haber participado en ese concierto. Y estuve, y primero me fui primero a Argentina porque todos creíamos que la dictadura no iba a durar. Y en Argentina estaba también Mario Benedetti, que yo ya era amiga de Mario, y en un momento quisimos armar un espectáculo que se iba a llamar La Vida Cotidiana. Empezamos a trabajar y después a Nacha Guevara le ponen una bomba en el teatro, a Mario lo amenazan las 3 A, así que no estaba ni para cantar y menos para estar visible. Entonces, bueno, Mario se va, se exila, y al poco tiempo que otra dictadura en Argentina, yo me voy. Y toda esa época es una época de muchas pérdidas, ¿sabes? Y yo termino recalando finalmente en Venezuela y no tenía ganas de cantar, porque me pasaron muchas cosas, tuve muchas pérdidas, entre ellas la muerte de mi papá, que se murió acá, y no poder venir al Uruguay, no a salvarle la vida a mi papá, pero por lo menos agarrarle la mano a mi madre. Son cosas muy duras. Y yo no tenía ganas de cantar. Entonces ahí hubo un corte, capaz que ese corte de Diane Denoir, que no se sabía dónde estaba, qué hacía, capaz que eso es lo que generó un misterio, pero pues, el misterio yo no lo armé. Supongo que debe ser por eso. Pero yo no soy muy misteriosa, porque al contrario, soy muy franca, muy sincera, muy abierta, lo cual no tiene nada de misterioso, pero eso. ¿Cómo fue tu vida? Bueno, después te fuiste del país y anduviste por Venezuela. ¿Y cómo te ganaste la vida afuera del país, Diane? Mira, a mí lo que me salvó primero fue así. Al principio, cuando llegué a Caracas, lo primero que me ofrecieron, yo había estudiado en Suiza. Entre los conciertos beat y que grabo el disco de vinilo, yo me fui a Europa 3 años. Me habían ofrecido cantar en Francia, etcétera. Que después no agarré viaje porque querían cortarme el pelo, que no hablara francés, que tuviera una onda exótica. ¿A qué te estaba contando esto de...?
Ay, me ¿Cómo, bloqueé. no, cómo fue tu vida después? ¿Cómo te ganaste Sí, la no, vida? perdón, Eso. que estudié ecología urbana, no, que estudié ecología urbana en Suiza. Ajá, De Francia me fui a Suiza y estudié ecología urbana. Y cuando llegué a Caracas me ofrecieron de una empresa de arquitectura trabajar ahí. Y trabajé un año y algo hasta que Roberto Tot, que era un músico, compositor, hermano de Cecilia Tot, me ofreció sustituirlo en el trabajo que él tenía en la universidad, que era para musicalizar programas de actualización a los docentes. Entonces agarré el viaje con ese laburo que era muy creativo, muy lindo, de musicalizar programas de diferentes ámbitos de la educación, pero me pagaban cada 6 meses. Entonces era un problema, porque como vos estás exilado, la tenés que bancar solo, no tenés la ayuda de la familia que te banque, y cuando vos estás pagando un alquiler, a la persona que te alquila le podés decir, bueno, me atrasé este mes, le pago el mes que viene los 2 meses, no le podés decir que le pagas 6 meses atrasados. claro. Entonces, nada, yo le pedí a los amigos que me prestaran, después cuando cobraba una fortuna empezaba a repartir y a devolver lo que me habían prestado, pero eso no es vida. Y justo hubo un concurso de la Comunidad Europea, lo que hoy se llama Unión Europea, entonces se llamaba Comunidad Europea, que abrieron una delegación para América Latina en Caracas y buscaban gente que hablara francés o eventualmente inglés. Y bueno, yo en francés soy bilingüe, te diría que escribo mejor en francés que en español, y me presenté y gané el concurso. Y entonces me contrataron como asesora de proyectos de cooperación al desarrollo, y estuve trabajando 12 años, de los 15 años que viví en Venezuela, 12 trabajé en la Comunidad Europea. Lo cual después me permitió no solamente sobrevivir bien, sino que me permitió volver al Uruguay, porque después ya se podía volver, con un trabajo abajo del brazo, porque acá tampoco es fácil que después de los 40 años contraten a alguien. Entonces volví con un trabajo y trabajé acá 10 años más. Así que bueno, de eso sobreviví, y ese trabajo también me permitió conocer mucho más a fondo América Latina, que no sé si sabés que nosotros los de los 60 tomamos conciencia latinoamericana cuando empezó Galeano, escribió Las venas abiertas de América Latina, o sea, cuando empezó a ver una literatura latinoamericana que reflejara un poco lo que pasaba en lo que era el continente latinoamericano, nos abrieron los ojos a nosotros, porque Uruguay siempre miró mucho para Europa y para Estados Unidos en aquella época. Y bueno, viajar por América Latina por trabajo y en cooperación al desarrollo, conocés indígenas, conocés el trabajo de las mujeres, conocés la realidad de los campesinos, etcétera, etcétera. Fue una experiencia que creo que me enriqueció mucho. Tu relación con... Vivir en Venezuela... Sí. Perdón. No, dime. No, quería cerrar esto diciéndote que también vivir en Venezuela, que es un país multicultural, porque tiene una cultura negra muy fuerte, una cultura india fuerte también, mezclada con la blanca inmigrante, también me marcó, me enriqueció mucho. Por eso estoy tan latinoamericana ahora y canto canciones latinoamericanas, no necesariamente folclore. También tenés un disco grabado en francés, con canciones francesas, ¿no? Sí, eso cuando empecé al principio de los 60, que era lo que se cantaba en esa época. Uh-huh. Volviendo a Mateo un poco en cuanto a su propuesta musical, ¿no? Él tenía algo realmente que sorprendía, ¿no? Digo, no era una música sencilla, lineal ni simple, y de repente, yo qué sé, en su construcción no era la normal, capaz que había algo contrapuntístico, no sé, hay algo en Mateo que admiran todos los músicos, que respetan todos los músicos, que no todos los músicos hacen un abordaje a su propuesta. ¿Qué nos decís de eso? Bueno, primero, Mateo, antes que nada, tiene una propuesta muy propia, muy original. Tiene raíces muy uruguayas, con alguna influencia brasilera, impresionista, y tiene una propuesta única, es una propuesta de él
muy difícil de tocar, aunque parezca muy sencilla, es muy difícil de tocar. Es como las letras de Mateo. Mateo tiene unas letras aparentemente sencillas, pero con un sentido muy profundo lo que dice. Y yo creo que Mateo abrió un camino nuevo, ¿no? Diferente de la música urbana del Uruguay y del candombe beat. Que en esa época no se llamaba candombe beat, pero digamos, diferencia de los Beatles, del candombe. Es decir, es muy única la propuesta de Mateo y muy de vanguardia para aquella época. Te diría que hoy tiene una vigencia impresionante. Yo hoy sigo cantando temas de Mateo en mi repertorio, no solo por afecto a Mateo, que lo tengo, es mi socio de toda la vida, sino que no, la vigencia de las letras y de las músicas de Mateo hoy es impresionante, como la de los Beatles. Escucho un tema de los Beatles, no hay ningún tema malo hasta el día de hoy. Mateo tiene eso, tiene una originalidad y un vanguardismo impresionante, y es muy uruguayo, en el mejor sentido, muy montevideano, en el mejor sentido. Sí. Es genial, es un genio Mateo. Y tu vínculo, el vínculo que ustedes tenían personal, ¿no? Porque yo tengo entendido que él te dedicó algunas canciones y he leído también eso en algún lugar. ¿Qué hay en todo eso? Eso lo dice Jaime, mi querido Jaime Ross, otro querido cantautor. No, la única canción que a mí directamente me dedicó, porque por un hecho bobo que pasó en la noche anterior, que me peleé con mi novio, qué sé yo, y yo no quería cantar ahí en Orfeo Negro, que yo lo iba a visitar, es Mejor me voy. Esa sí, me dijo, esa sos vos. Pero después Jaime dice que Mateo le comentó que esa tristeza y Hoy te vi las había hecho inspirado en mí, etcétera, etcétera. Sí es cierto que cuando yo fui a grabar mi disco de vinilo con De la Planta, Mateo, usé una cantidad de temas que yo ya cantaba con Mateo. Yo ya cantaba Esa tristeza, cantaba Jacinta, cantaba Las flores nuevas, cantaba Mejor me voy, ¿qué me estoy comiendo? Pero sí es cierto, y Hoy te vi, pero sí es cierto que cuando fui a grabar el disco, Mateo me pasó más temas. Me pasó Mírate los ojos, me pasó, que es un tema muy vanguardista, parece música moderna, jazz moderno parece. Me pasó un candombecito divino, que es El adiós. Sí, me pasó otros temas. Ahora, de que me haya pasado a que los haya hecho compuesto, inspirado en mí, ese es otro cantar, que te digo, es a Jaime que se lo dijo, a mí no me lo dijo. Salvo Mejor me voy. Pero bueno, bienvenido. Qué honor. Claro. Mirá, acá tenemos un mensaje de Carlos Piris, uno de los primeros ingenieros de sonido uruguayo en el estudio de Sondor de la calle Hipólito Yrigoyen de Buenos Aires, donde recalaban los grandes músicos del Uruguay. Es el estudio Ion. En Buenos Aires, Carlos Piris se fue de Uruguay de grabar acá en Sondor, se fue a Buenos Aires contratado por los estudios Ion, que el dueño era un músico, Helvar, que era flautista y pianista y saxofonista. Y entonces lo contrató a Carlos y le permitió a Carlos que en las horas que el estudio no estaba ocupado, que generalmente eran los fines de semana o los feriados, podía él grabar, y nos grababan para De la Planta, o sea, todos los grabamos para De la Planta, Rada, Mateo, Vera Sierra, Días de Blues, el Sexteto Electrónico Moderno, Los Delfines, etcétera, etcétera. Todo lo que grabamos en Ion, en la calle Hipólito Yrigoyen, como bien recuerdan ese mensaje, era porque Piris trabajaba ahí. Y esa fue la gran idea que él tuvo de crear el sello De la Planta, uruguayo. Qué bueno, menos mal gracias a Piris, te digo más, gracias a Piris hay una memoria de sonido, de audio, hay una memoria de la música uruguaya de los 60 y principios de los 70, porque fue él que fue registrando todo y guardó esas cintas maravillosas. Qué bueno. Sí, incluso hay algunas cosas que son digamos, de funcionamiento técnico o interno, digamos, ¿no? Que no salen o no deberían salir en el disco, pero hay uno de los discos de Mateo, creo que Mateo Solo Bien se lame, ¿no? Sí, que dice, vos Piris,
Dejala correr. Sí, viste que aparece ahí Mateo diciendo cosas así como, che, voy de vuelta, ¿no? 1, 2, 3, marca, No, marca. está bárbaro. Sí. Está bárbaro porque Mateo era así, Mateo. Está fenómeno que lo haya dejado. Claro, claro, está bárbaro eso. Y también con Urbano también en el tema que él improvisa en Musicación en el piano, Ah, que se sí. llama Musicación 3, ese tema. Está Si es la hermoso. oscura noche. Es divino. Después cuando lo va a grabar, Urbano también le dice, y Piri deja esa frasecita de Urbano, la deja en la grabación. Está buenísimo, está fenómeno.